Y esto, así como lo tuyo, esto es trabajo hecho a pulmón, remangándose cada uno de ellos. Estos no son los que muestran la cara en una conferencia sentado, ya la sala está preparada, uno viene y habla. Estos son los que hicieron todo el camino, desde cero hasta donde llegamos hoy. Entonces, por una cuestión de respeto que yo tengo, voy a mencionar, porque acá están también profesores, pero voy a mencionar a los directores que están presentes hoy. La profesora Carlos Ladama, la doctora Juana Romana Ayala, es directora de la regional de Pacaraí. También para que Rami y nuestro querido doctor Denis Peña también tengan en este caso la referencia. Si yo digo el Ateneo, yo tengo un homenaje, quienes son los que hoy representan al Ateneo. El doctor Juan Félix González, es de Yatequí del Norte, en San Pedro, están acá sus profesores. ¿Sí? De este lado tenemos a la profesora Ramona Velasco, ella es la directora del Ateneo en Corrientes, Argentina. Es una aventurera que cruza Paraná en canoa, o cuando menos cruza en lancha y después continúa por tierra. Recién contaba una de sus amigas increíble. Al lado está su compañera, la profesora Mima, también está su marido, la profesora Mila Akis, que es la directora de Pilar, y de Pilar están acá en este momento para este homenaje a tu persona, Eduardo, como también a Neri, a la amiga Rami. De este lado, nosotros traemos un poquitito, allá está Pastora Alex Samón, ella es la directora de la regional Carapeguá, es una persona muy joven, empezó siendo niña. 1989 fundamos con ella la regional de Carapeguá. Y atrás está Petrona Alvarenga, ¿verdad? Que en 1992 se fue ese patrón Ciudad del Este. Metió a mí hasta los dientes del otro lado de la frontera. Petrona Alvarenga es la directora de la regional Ciudad del Este y la de Santa Rita. Son zonas muy complicadas, ¿no? Y en cada una de ellas tenemos una cantidad muy grande de profesores formados. Atrás está Teresa Cardoso. Y le cuento lo que es Teresa también. Por cada uno que tengo que decir lo mismo. Teresa baja a Curuguatí y a Puente Fijar desde Asunción. Cada semana, ahora es apartado. Anteriormente era camino de tierra. Desde el Bucurú hasta Curuguatí, desde aquí hasta Salto de Guairá. Llegaba cogiendo bodoques con su compañera de al lado, que era la profesora Felina, las dos. Tienen más de 30 años acá haciendo esa tarea, ¿sí? De este lado, la profesora Ramona Ayala, son dos ciudades en Itapúa. Una es Mario Auxiliador y la otra es Edelira. Lugares muy distantes. Su hija está al lado, la hija en este momento es conductora oficial de la mamá. Y acá se dio un caso interesante, les comento a todos, que la mayoría de todos los que estamos acá tenemos hijos y todos nuestros hijos volvieron a ser profesores. Es el caso de ella, uno, ¿verdad? Al lado está la profesora Gloria Villamayor, ella es de Guarambaré, ¿sí? Allí más atrás está Sabina Velar, que es la segunda directora del Ateneo, es de Arroyo y Estero, 1989 el año. ¿Sí? Pero ¿quién le puedo Sabina? Arroyo y Estero. Al lado está la profesora Lorenza, ella es la profesora Lorenza Morel de Marecos, que es de Emboscada, vecinos allí. Al lado está el profesor Bueno Velar, que es de 1 de marzo, en Cordillera. Gudelia, por favor, Gudelia Martínez, ella es de una comunidad que está en Paraguarí, que es Escobar, pero también está en Yaguarón. Varios de ellos están trabajando en distintos distritos. No sé si estaba por allí Josefina, pero si no, anota, aquí están los hijos, estos ya son los hijos que son profesores. Ya tienen una maestría, estamos terminando el doctorado de San Juan Bautista Misiones. Ellos, allí están las dos. Familia Martínez Jara, ¿sí? De allá. Le tenemos allá la profesora Nelly Fátima Benítez, que es de Huicuquí, en el departamento de Paraguarí. A ver un poquitito de este lado, allá está Virgilio Silvero. ¿Puedes levantarte, Virgilio? Virgilio es de San Lorenzo, pero tiene otro mérito más reciente. Es el director de cultura de la Municipalidad de San Lorenzo. Acá modestamente se sienta, tendría que hacerle pasar acá, ¿no? La autoridad, ¿verdad? A ver un poco, allá está Irene Segovia Villamayor, ella es de Asunción Trinidad, acá cerca. Después está Selva Acosta, Asunción, el Centro de Asunción. Al lado está la profesora Saturnina Díaz, ella tiene dos regionales, una en San Pedro,
en General Resquín, ¿verdad? Y otra acá en la Asunción ahora, que es la regional de Barrio San Pablo. Allá está Carmen Caballero de Vera, ella es de General Aquino en San Pedro. Todos ellos salieron muy temprano igual a llegar acá. De este lado está la profesora Miriam Acosta, que es de la regional de Itá. Ahí tenemos la profesora Liduvina Ayala, que es de la regional de Natalio, también en Itapúa. Sí, muy bien, gracias profesora. A Guillermo Tendere. Sí, que vamos a recordarle. De este lado que tenemos a Zulma, que es vicedirectora y a la vez es directora de la regional de San Estanislao. Y Nelson Ortiz, nuestro secretario general, él es de dos regionales, Lambaré y Ñembe, lo que estamos trabajando. Quiero mencionar también de manera muy especial a mi esposa, que también está allá en el fondo, el director de cumpleaños, Sabina. Pasamos la mano. Bueno. Y quiero destacar la presencia acá del doctor Ariel Insaurralde, forma parte del staff de Ciencia del Sur. Si puede pasar, y llegó con Samira, con su hija, adelante, puede pasar acá, porque justo desde el momento vamos a entregarle uno de los testimonios a Eduardo y el otro le vamos a entregar a Ariel, que es para Ciencia del Sur. Bueno, esto es lo que queríamos que sepan. Este es el homenaje que te hablábamos, Dani. Ya el doctor Miguel Peña tuvo la oportunidad anteriormente. Eduardo, como de la casa, ¿verdad? Sí, y allí vamos a pedirle a Ariel. Turma, ¿querés hacerle entrega a Eduardo? ¿Cómo pasa, María? Pueden tomar fotos, todo lo que quieran acá al momento, hablarle con los Zulma. Don Eduardo Carmelo Rodríguez Quintana, Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, o digo, Yeheshakwa, diploma de honor, o Guarajare de nombre, Guaraní, es a Iñara Tupuda Bey, o Pamame, Tendal, Ha Umba, LGABI, Ñanembate, Ejipecha, Coaco Yeheshakwa, República del Paraguay, Instituto de Educación Superior, Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, amigo solidario del idioma guaraní, máxima distinción otorgada por el Ateneo. El Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní otorga el presente diploma de honor, Yeheshakwa, a Eduardo Carmelo Rodrigo Quintana, por su valioso e incondicional apoyo a la promoción y difusión de la lengua y cultura guaraní. Deputación de Guaraní es Arecora con Pape, a un valeteri Ñaneabani de Cope. Estaba Fernando de la Mora, Paraguayentán, y un Luis de Zapoteí, año 2025. Botera Guapú, San Francisco, Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, profesor doctor David Galeano Olivera, Coani Baenado. Vamos a pedirle que se quede allí y vamos a invitarle a Nelson que pueda acercarme. Vamos a pedir a Ariel, a la doctora Ariel. Ya está la formulita, el versito de la doctora Ariel. Ahí la doctora Ariel Insaurralde, un capo en materia de ciencia en Paraguay, bioquímico y un gran amigo de Nelson le va a hacer la entrega a Ariel del testimonio de reconocimiento para la ciencia del sur. Ariel llamo mientras yo voy iba a decir la ciencia del sur miembro en Bigua
pienso que yo no veo más gente pobre o yo voy a leer. Castellano, guaraní, para dos, uno para Eduardo y otro para Ciencia del Sur, una persona bien, por ese gesto grande de promocionar y difundir la lengua. Vaya, sí, pero pero mi abuela siempre trataba de hablar en guaraní con mi abuelo. A veces costaba entenderle porque ella también era de Asunción. Y los de Asunción tenemos esa fama de que no queremos hablar guaraní o que hablamos mal. Y es cierto, nos vamos a negar eso, pero dentro de lo que comprendemos desde la ciencia, desde la filosofía, a la lengua misma, lo que nos hace únicos y lo que nos hace auténticos es justamente el guaraní. Justamente la lengua es la que nos transforma por un lado y nos dimensiona en qué lugar estamos nosotros. Porque si bien es cierto que pensamos en español, que pensamos en castellano, también pensamos en guaraní. O muchos de nosotros, sobre todo, también pensamos en yopará. Y ese es nuestro mundo, un mundo diverso también que acá el profesor Galeano siempre nos dice que hay en Paraguay mucho más grande del que siempre sabemos o que conocemos. Y ahora que nos mostró y nos dijo quiénes son ustedes, de dónde vienen, eso es lo que nos hace sentirnos parte de algo mucho más grande, de una nación, de un país, pero sobre todas las cosas de una cultura que evoluciona y una cultura que sigue presente todavía y que nos dice que somos únicos, que somos auténticos, que somos paraguayos, o que somos azucenos, o que somos de Lira, o que somos de General Resquín. Pero ¿qué es lo que nos une finalmente? Nos une la lengua, nos une la cultura, y por eso hoy celebramos con ustedes este reconocimiento. Muchísimas gracias. Bueno, muy bueno. En nombre de Ciencia del Sur, acá de Eduardo, nos sentimos honrados de poder estar acá. La verdad que nosotros somos conscientes de lo que nos hace auténticos y originales como paraguayos realmente. Nuestro idioma es nuestro diferenciador cuando hablamos en los ámbitos de nuestras charlas de ciencia o innovación, ¿verdad? Entonces, lo que nos cabe ahora mismo es unir fuerzas a los que nos gusta la ciencia, a los que trabajan y generan todo el conocimiento también de nuestro idioma nativo como ustedes lo hacen, y nosotros necesitamos trabajar con ustedes también como para que la difusión de la ciencia, que es lo que nosotros intentamos hacer con Eduardo y con todo el equipo de Ciencia del Sur, llegue mucho más profundamente. Así que en nombre de Ciencia del Sur, muchísimas gracias a David y a todos ustedes también. Muchas gracias. Este aplauso para ustedes es el reconocimiento de todos a una trayectoria tan importante en materia periodística o medios de comunicación y nada más y nada menos que el primer homenaje en la persona de Eduardo que tiene el mismo, y también tomamos en este caso un medio que es Ciencia del Sur. Más allá de los grandes medios de comunicación que obviamente hacen todo tipo de información, acá estamos hablando de gente que hace una especie de periodismo especializado, divulgación científica. Bueno, este segundo homenaje que queremos rendir es a ese sentido de paraguayidad, ese sentimiento de paraguayidad que no se pierde, hace algo más grande, más útil, más valioso por nuestro tan querido Paraguay. Entonces, dicho esto, este homenaje, la persona de Rami inclusive se da a mucha gente que trabaja el tema de la cultura de la Argentina. Rami Álvarez tiene una trayectoria de muchos años en esto, y repito, nunca jamás, de la experiencia que tengo de compartir los programas con ella, nunca bajó la guardia, nunca dijo paro la máquina y se acabó todo, sino que por el contrario, siempre animaba,
siempre sonriente, con mucha alegría. Ella cada semana se encarga de poner al aire un programa que llega a muchísima gente. Están realizando, como yo estaba en Rúa, con el club Amanecer, esa mujer, a Pepe Acuera, un mensaje Paraguay de club, Paraguay de Pepe que Pepe ya derecha al cana de Paraguay del país, que es curateiro, que es portugués, que es caso, pues como yo que tantas apenas que van a bater, apenas a como de Mondeva, a veces a una saiba, Buenos Aires, Argentina, viejo padre, Pepe Marán, que voy a detallar. Con estas palabras, nosotros queremos rendirle este homenaje a Rami Álvarez para que tenga un testimonio y si es que más allá del testimonio pueda ser una especie de estímulo para que ella continúe con fuerza. Nelson, quiero pedir el favor de que le haga la entrega a la señora Rami de este testimonio. Buenos Aires, la Europina, Paraguay, Paraguay, como digo, de que iba después, junto por segunda vez a Buenos Aires, venía Paraguay, Paraguay, y Ramón Coaco, yo voy, Nembade, voy a poco. Antes de agradecer, quiero... Muchísimas gracias, pero como yo siempre digo, esto no es para mí sola, así que quiero darle, por favor, Isidro, Raúl, todos los que están ahí, por favor, no quiero acá. El amigo, por favor. Sí, los que han venido, a Ana que está filmando. A Norma le agradecemos que está detrás de la cámara, a Ana también que está detrás de la cámara. ¿Quién más vino a acompañarme? Que no nos echamos muy bien porque adelante. Y creo que el Guatiá es para mí, pero yo no puedo hacer nada si toda esta gente no lo apoya. Y entonces es un poquito para cada uno, porque Vigatuí le pone año vale. Juntos somos más, es nuestro lema, y desde Buenos Aires lo que intentamos es mostrar la cultura de la roja, blanca y azul, y cada uno de los que están aquí, cuando yo les pido que Icatú me dice. Entonces, para ellos es esto. Y para todo el equipo, el cuerpo de danzas Guanyu. Muchísimas gracias, profesor, que también es uno de los que añadió y mantener hoy el programa. Muchísimas gracias. Yo te cuento que acá están anticipando algunos que van a hacer una que va a hacer los vestidos, ellos que tienen una cámara, luego pues ya te tienen un falta. Bueno,
este segundo homenaje así muy emotivo y el gesto de Rami de hacerlo de forma colectiva, ¿verdad? Eso es demasiado grande de parte de ella por el trabajo que está haciendo y eso que significa mucha fuerza y continuar adelante, porque así es una manera de pasar la pega para la última. Bueno, hay dos impresiones así que me voy a quedar con la que yo quiero en este caso, que uno dice, por ejemplo, los últimos serán los primeros, ¿verdad? Voy a tomar eso. Inclusive ya fundamental porque nosotros Lenny Peña, docente periodista de hace muchos años, vinculado al medio tan conocido como es Radio Medellín, compartió con tantas personas el arte de hacer periodismo, el ejercicio del periodismo, y desde ese punto de vista, desde sus inicios hasta hoy, ha desarrollado una labor muy importante, también en temas especializados, pero esa es una de sus facetas. La otra es la que identifica en su condición de periodista también docente, y como docente también escritor. En el ámbito universitario, el docente ejerce la cátedra, tiene que hacer investigación y tiene que publicar. Esa es una ley, a veces escrita y esa no escrita, pero el docente desarrolla la cátedra y se dedica a la investigación y publica. Y Lenny Peña tiene otro saber, no de ahora, sino que hace mucho tiempo. Y últimamente, hace más dos reuniones atrás, estuvo presente y tuvo la gentileza con la señora Alex Sánchez de concedernos al Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní un espacio dentro de la Feria Internacional del Libro que va a tener lugar del 29 de mayo al 8 de junio. En este momento, nuestro Lenny Peña es presidente de esa Feria Internacional del Libro Capítulo Paraguay. Entonces, por todo ese trabajo, a un niño guaraní, a Rizajado de cada línea, de esa la nota de pero sobre todo ese sentido generoso, que es lo que creo que compartimos, ¿verdad? Porque la generosidad que nos mueve acá, cuando Dice al Sur nos abre el espacio del Ateneo, cuando en este caso Rami nos llama y participa, Carlos de Arieta, amigo de Ciencia del Sur, pero en este caso, cuando quieren un emprendimiento tan grande, sin ninguna otra condición más que estar allí y difundir la lengua guaraní, entonces el doctor Lenny Peña nos dijo, deja, acá hay lugar para la atención de la cultura guaraní. Esos son los testimonios que hoy podemos nosotros recoger de tanta gente que busca una manera de sumarse a esta gran campaña, a esta gran cruzada que hacemos a favor de la promoción, de la difusión, de la jerarquización, del fortalecimiento de la lengua guaraní. Por eso este reconocimiento tan especial, voy a pedirle nuevamente acá a nuestra vicedirectora, a la doctora Zulma Trinidad, que pueda hacernos entrega de este testimonio que viene envuelto de esta manera y es una condecoración la que otorgamos nosotros. Ahora, Ney Emilio Peña Machado, la parte Cotendia poco, Yerishakuá, me bandereco árabe, una olmeraña espejosa. Ama el panime, mama panime, unita pishakuera o uibaniente de tatape, de pronuncia una sangre de cape guaraní, guaraní era un de yapojacha. Pero o Yerishakuá, mi banena, y diploma de honor, Yerishakuá, a Ney Emilio Peña Machado por su valioso e incondicional apoyo a la promoción y difusión de la lengua y cultura guaraní. Hoy profesor guaraní es Alecora de Copape, a un malteña y de Cope. Un volver a Guapú, lava Fernando de la Mora Paraguay en Otame, y un de ese potencia en 2025, un volver a Guapú, don David Galeano Olivera, o Ateneo Santo Texas, con el Maranao,
Bueno, señor presidente del Ateneo, doctor David Aragón, gracias. Gracias a todos los docentes. Quiero dar una espalda a nadie, si la primera que ha contestado. Esto es muy merecido, porque ustedes comenzaron a ser patria en 1985, cuando el guaraní todavía no era un idioma oficial. Ustedes están haciendo patria. Ustedes están llevando la educación y la cultura a cada lugar paraguayo. Yo soy hijo de campesinos, nieto de campesinos. Mamá me contaba de que estudiaba con Clavas, allá con una tía que los niños se capacitaron así. Y tenían que venir sí o sí a Asunción, porque el día de Rosario en San Pedro no había una institución educativa. Ellas aprendieron a trabajar, a trabajar. Y ese mismo esfuerzo que ellas hicieron para aportar a nuestro país, ustedes están haciendo de una forma desinteresada. Y te premio es muy merecido. Ustedes hacen más patria, porque aquí en Uruguay es difícil trabajar con un medio científico porque no va a trabajar. Uruguay también tuvo ese mismo problema. Tiene ese mismo problema. Reitero que es muy merecido. Les quiero decir ahora a los docentes, a ustedes profesores, enseñen con tanta pasión, enseñen con el alma, porque ese legado va a quedar en la vida de todos los estudiantes. Yo era una persona muy capazosa y me gustaba la literatura. Un profesor marcó mi vida. ¿Por qué nos acordamos de la profesora del primer año? Porque nos cambió nuestra vida. Nos enseñó a leer. Y ustedes están enseñando al paraguayo a defender su identidad y a seguir trabajando. Ustedes son héroes que no necesitan medallas, no necesitan reconocimiento, porque lo hacen de corazón. Por eso reitero, esto es merecido y les agradezco de corazón. Y una cosa así, voy a seguir del protocolo. Esta señora que está acá en mi mamá, cambió la zapatilla, ahora por el bastón, la situación está más fea, pero quiero hacer algo. Gracias por este reconocimiento. Es lo más valioso que tengo. Y voy a dar a una persona valiosa para mí. Gracias por eso. Pero indirectamente, ¿verdad? Como la misma persona, queremos escuchar algo de su boca, señora. Y bueno, les agradezco a todos ustedes por esta distinción, amigos, porque este es lo que yo tengo. Porque yo enviudé cuando él apenas tenía horas con él. Y le agradezco a todos ustedes por esta distinción de mi hijo, porque lo máximo para mí es mi hijo. Muchas gracias. Esto muy fuerte, ¿eh? Bueno, y se da lo mismo con Eduardo que está acá con su mamá, ¿verdad? Qué importante, no podemos dejar de reconocer siempre la imagen tan fuerte, tan positiva de la mujer, de la mamá en este caso. Para el manejo y conocimiento de ustedes, en el Ateneo, prácticamente todos, digo todos por una formalidad, pero en realidad son todas, la mayoría son todas mujeres las que dirigen. Y yo les reconocía antes de llegar a ustedes el trabajo que están haciendo. Acá hay gente que tiene casi 40 años haciendo esta actividad. Hay lugares donde ni siquiera estaban empedrados, ni siquiera mucho menos asfaltados, y varios de los que están acá se fueron, se arremacaron y empezaron un trabajo que a la fecha es probablemente el más importante que se hizo en el Paraguay. Yo siempre reconozco el trabajo tan importante que hacen acá varios amigos que hacen en la promoción de los medios de comunicación, pero lo nuestro, nosotros siempre solemos decir que en la medida que una persona
persona conozca bien lo que es el idioma, lo que es en general la cultura del Paraguay, se empodera, ponemos un parete y acá. Y con eso todos tenemos la posibilidad de defender con más fuerza. Por eso la puerta del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, desde su creación, fue formar a gente en el conocimiento básico, que es lo que llamamos un curso básico, donde hoy tenemos casi 150.000 personas formadas en el Paraguay. La cantidad es muy grande. Probablemente, de hecho, somos la institución que más gente formó, no solamente en el tema guaraní, sino que en el ámbito del conocimiento en el Paraguay. Eran tiempos difíciles, como decía, empezábamos la reforma con mucha queja, protesta, para que lo que guaraní una carga más para los docentes, y después comenzaron a venir y decían, yo soy profesor, tengo sí para dejar, yo no quiero ser profesor de guaraní, yo que quiero saber lo necesario para que yo pueda entrar a la clase y enseñarle a mis alumnos. Lo que pasó de esos 150.000, casi 32.000 vinieron y terminaron su profesorado de guaraní. Y esos son los profesores que hoy están en distintos puntos de madera. El contratiempo que tuvo la directora Pedro Juan Caballero. Nosotros habíamos ido en 1996 a hacer allí una presentación, porque nos dijeron que había gente que quería estudiar. Llegamos a estos 5 de la mano. Habían 4 profesores de guaraní y una profesora, que era profesora de guaraní castellano. Nos quedamos en Pedro Juan y 10 años después le dejamos 700 profesores al departamento de Amapá, solamente Pedro Juan Caballeros. Gente que hasta hoy planta y sostiene la bandera paraguaya. Gente que hasta hoy, y esto que aclaro, todos acá los que estamos convencidos, nosotros no tenemos nada en contra de ninguna otra lengua. Decimos primero guaraní, castellano y después el inglés, así todo lo que quieran, pero primero lo nuestro. Y fuimos y formamos a la gente allí. ¿Qué pasó? Y eso se comenzó a reproducir en muchos lugares. Una anécdota más, acá está nuestro compañero de Pilar, lastimosamente el director inicial falleció. Y recuerdo que habíamos ido a una colación, nos dijo que iba a ser en Pilar, que era la sede, y llegamos allí y nos dijo, algo no hay en página. Oigo, y un de la Pizarra, 4 compañeros nuestros de Hiporio Acogada. Son de Itacorá, aquí en la costa del Río Paraná. Y nos dijo él, esa gente está preparándose para hacer su colación allá, pero son de acá. Pero ellos quieren hacer allá porque es el primer grupo que va a recibir un título terciario. Llegamos a las 7 de la noche, eran como 52 creo que, menos los 4. La ceremonia fue lenta, eran casi las 10 de la noche. Termina la ceremonia y ya decían termina, pero acá se acabó, lastimosamente a lo mejor ya no vamos a llegar a los otros. Termina todo muy amablemente el director, el profesor Francisco Díaz, que repito, le rendimos un homenaje de acá, no está con nosotros, falleció. Sale él y me dice, dejado profesor. Luego la 10 de la noche, dejaba tu llame a hoy, y nos metimos en un camino de 60 kilómetros por tierra, donde cuando nos cruzamos con una cuarta vaca que estaban durmiendo en la calle, los jóvenes, y llegamos a Itacorá. Al llegar, la pequeña de Manuel Martínez y al fondo la costa de Paraná, llegamos todas puras, entonces yo, como le reclamo a él, sabroso, después vamos a nos van a creer, eran casi las 12 de la noche. No nos dejaron los. Vimos y llegamos casi a la costa del río, y allí vimos una lucecita encendida y 2 figuras así, más o menos que se podían distinguir. Nos bajamos, buenas noches, ya sabemos que es anónimo. Entonces estamos por un pasillito y salimos a una cancha donde había sido toda la comunidad de Itacorá estaban allí. Hoy invertimos unos cuantos, ya unos cuantos chavos más. Estaban esperando de las 7 de la noche, eran las 12.
Pero lo que yo quiero llegar es que hicimos el acto y le dimos toda la formalidad. Pues llevamos las togas, todo completo, y recuerdo que la ceremonia empezó a las 12:30 de la noche. Caso público. No creo que exista una acto de grabación parecida. Habíamos terminado cerca de las 2 de la mañana, eran 4. Pero los 4 pasaron y hablaban, todo el mundo diciendo porque estaban tan felices. Y bueno, nosotros retornamos al tipo 5 de la mañana y dijimos, bueno, esto es impagable. Pero llegar hasta allí como llegó el atendido, no creo que haya llegado o quiera llegar en un ambiente difícil. Y un caso más de todo esto que estamos viendo, porque tan pobre es la defensa cultural de nuestra frontera. Uno llega y, con el respeto que nos merecen los hermanos brasileños, menos los argentinos, que hay un margen, digamos, de mayor respeto, pero en el caso de los brasileños entran con todo. Esa famosa historia que están en Ciudad de Meta hace rato, entraron acá, están en Coronel Otero, en Casa Paz, y me habían invitado a una colación, terminamos en San Juan de Monserno, y como había ido el ómnibus, yo llegué tipo 9 de la mañana y el ómnibus, por ser sábado, iba a salir de escena a las 6 de la tarde. No había mucha gente. Entonces termina la ceremonia y se acerca un muchacho muy joven, no había tenido 23, 24 años, y me dice, pues grande que la ella puta. Vamos a las 6 de la tarde, pero y me dice, Luciano no se baña. Y le digo, sin problema, yo llegaba a ese rollo. No, vale, esa peste. Las 6:30 me llegaba. Y le digo, ¿yo dónde? Y él estaba aquí. Un chamo, estaba ahí, hoy una maravilla, ¿verdad? Apartado. Fuimos por un camino de tierra y él me dice en ese momento, voy a dejar ahí para hacer yo el último paraguayo que me voy a cojar. Yo le veo extrañado. Y sí, pero por supuesto. Salimos al camino y nos encontramos ya a una cierta distancia en la curva, vimos una bandera paraguaya izada muy alto, con una satacuara doble. Y llegó al lugar, ¿y qué era? Era una comunidad brasileña, donde el único que estaba allí como paraguayo era él, y que tantas veces le pidieron y le estaban haciendo de todo para sacarlo de allí. Al punto que tenía que venir una vez por semana desde ese lugar hasta San Juan de Monserno a comprar provistas que los brasileños que estaban allí no le querían vender. Le hablábamos todo, no se la luego abrimos a hacer paraguayo. Continuamos, llegamos, y es una colonia que se llama Tito Firmo. Llegamos, me invita al profesor, entro, y era un camino por debajo de un mangal. Fuimos caminando a llegar al lugar donde estaba el mástil, pero todo bajo un enorme mangal. Estaban las sillas puestas así. Diego me hace sentar allí, hacia un costado, y de reojo, por esa cosa que me dio ocurrir, yo levanto la vista y veo la bandera brasileña cerca. Entonces le llamo al director, al muchacho que resultó ser el director que me llevó, y le digo, yo la bandera encontramos sin capital o en Boguilí, la bandera paraguaya. Y me dice, no, pues vamos a ir por una brasileña, no, ya, vamos a Paraguay, a ver, voy a dar una bandera. Si no, hace algo, se sabe que no hay que darle la pena, él se levanta de casa, estaban 4 tipos alemanes y brasileños con corbata, se valen, hablan y se van nuevamente con la y me dicen, no, pues no tengo que baja, sube la bandera paraguaya, se hace toda la ceremonia, termina, y cuando íbamos ya llegando al portón, alguien me toca la espalda. Me doy la vuelta, me encuentro a un señor ya de edad, y por lo visto estaba siguiendo todo, y me dijo, y ponando la Yacoba después, pero hubo y tener. Mañana ya estaba la bandera brasileña. Esas son las cuestiones que nos mueven a nosotros acá. Cuesta mucho hacer este trabajo y lo estamos haciendo. Y termino diciéndoles lo siguiente. Este edificio es el único, es la única casa que tuve que tener guaraní. Nunca tuvo casa guaraní. Por eso se llama Guaraní Obra. Y lo construimos así, ladrillo a ladrillo, piedra por piedra. Y acá todos saben que para que el guaraní se funda alguna vez,
van a tener que echar ladrillo por ladrillo, piedra por piedra, y allí pueden cantar victoria. Pero hasta que eso ocurra, este es el templo, esta es la casa, esta es la catedral de Guaraní, y acá estamos todos los que nos sentimos amantes profundos de Guaraní y de ser para adelante. Agradecemos a nuestro invitado de hoy y ya por hora ya de esto votado. Algo bien. Como siempre me invito a pasar todo acá, vamos a hacer una foto grupal.